Pero es un placer poder estar acá en esta mañana. Le traigo los saludos de los hermanos allí de Villa Española. He compartido que iba a estar viniendo por aquí. Que Dios les bendiga. Ya había sido invitado en alguna otra oportunidad y no se había podido dar ese privilegio de poder estar con ustedes. Y alguien me preguntaba acá cuándo había sido la última vez que había estado. Y creo que, no sé si alguna carita de aquellas que tuvimos acá, fue la reunión que tuve con los hermanos antes que Facundo fuera invitado como pastor. ¿Verdad? ¿A que sí? Hace 4 años, fue antes de la pandemia. ¿Verdad? Pero en esta mañana quiero compartirles con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Que vieron que cuando uno le invitan a comer algo, dice, está rico, ¿verdad? Come algo y está rico. Pero hay una diferencia en decir, está rico y está exquisito, ¿sí? ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que está más rico. Que está más rico, claro, ¿verdad? Que uno tiene, cuando lo come, siente todo ese... Ahora... dígame, hay uno solo, dígame, a ver, ¿qué es lo que más le gusta comer? Milanesa. ¿Verdad? Una paldita bien. Bueno, está, bueno. Pero me voy con la milanesa, porque hay milanesa y milanesas. ¿Verdad? Hay alguna milanesa que usted la ve así de grande, pero cuando la corta es pura cosa por fuera, ¿verdad? Dentro tiene un papel de carne, ¿no? Y entonces, no puede ser. Entonces, quiero comer una milanesa. De las buenas, de esa que realmente hacía la abuela, ¿no? Aquello que tenemos recuerdos de las comidas de nuestras abuelas, ¿no? Yo siempre digo, nunca he comido un tuco como el que hacía mi abuelo. Y voy a todo, está muy rico, pero no hay como el tuco que hacía mi abuelo, ¿verdad? Y él nunca me dijo cuál era el secreto, ¿acá sí? Voy a quedar con ese, ¿verdad? Sentir, bueno, algún día capaz que comeré algún tuco como los que hacía mi abuelo. Y a eso es lo que voy, que muchas veces en nuestra vida cristiana nosotros pensamos que como vivimos una vida recta delante de Dios, está todo espectacular. Pero no siempre hacerlo recto delante de Dios significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y en esta mañana quiero que juntos meditemos en algunos casos en la Biblia que nos habla de que hombres hicieron lo recto delante de Dios, pero no agradaban el corazón de Dios. A veces en nuestra vida cristiana nosotros oramos, leemos la Biblia, compartimos de Cristo y pensamos, está todo bien. Pero ¿estamos alegrando el corazón de Dios? ¿Estamos realmente haciendo lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y en esta mañana quiero mirar algunos textos en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, donde nos habla de esa época del pueblo de Israel que tenían reyes y iban cambiando cada tanto. Algunos morían, a otros los mataban. Pasaba de todo en Israel. Y en Segunda de Reyes quiero leer algunos versículos de algunos de estos reyes. Segunda de Reyes capítulo 12, el reinado de Joás en Judá. Segunda de Reyes capítulo 12. Dice así: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes:
todo el dinero consagrado que suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad traiga a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes y cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Hasta aquí este rey quiero hablar un poquito de él, la historia, tal vez ustedes la conocen. El niño, su familia fue, ¿verdad?, muerta, y él fue escondido en el templo. Y tal vez ese estar en el templo y estar encerrado y ver todas las cosas que habían en el templo le llevó a que cuando él reinó, empezó a hacer las cosas correctas delante de Dios, y lo primero que dijo, hay que arreglar la casa de Dios. Pero vieron que dice en el versículo 2, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote, pero con todo eso los lugares altos no se quitaron. El pueblo de Israel tenía una facilidad muy grande en hacer cosas que no agradaban a Dios. Cuando Moisés le guía al pueblo, ¿verdad?, y lo va a llevar a la tierra prometida, una de las cosas que hacen es que tenían que tener un lugar, ¿verdad?, ese tabernáculo, y allí tenían que ir todos, donde él estuviera, ese lugar, todos, no importa la distancia que tengan, tenían que ir solamente a ese lugar a adorar a Dios. Vinieron los tiempos, las situaciones, y el pueblo dijo, bueno, ¿para qué vamos a caminar tanto hasta allá si podemos levantar un lugar alto y adorar a Dios aquí? Y entonces dejaron de ir a donde estaba el templo y adorar allí, y cada uno empezó a hacer los lugares altos. Y ya, de paso, como habían otras naciones y otros pueblos ahí, adoraban imágenes y cosas, y yo, bueno, ya que está, por la duda, hacemos todo, ¿verdad? Lo triste es que muchas veces los cristianos pensamos que bueno, no importa el ir a la casa de Dios, porque Dios está en todos lados, y puedo levantar un culto, ¿verdad?, en mi casa. Saben que una de las cosas de la pandemia, ustedes la sabrán bien, es que nos tuvimos que adaptar, ¿no?, a la tecnología. Para mí fue muy difícil. Y voy a aprovechar de hablar del pastor de ustedes, que como no está, el pastor Facundo y el pastor Obed, que lo conocen, ¿verdad?, quisieron dar un curso para los pastores más mayores que no sabíamos con la tecnología, para que pudiéramos aprender la tecnología. Y fue tan bueno que no entendimos nada, los veteranos, ¿verdad? Sí, entonces dijimos, bueno, muchas gracias, espectacular, todo excelente, y se lo hemos compartido, ¿no? Pero bueno, quedamos con las cosas más sencillas. Pero lo que vimos a través de esto es que muchos cristianos se aprovecharon después que salimos de la pandemia, de decir, bueno, si miraba los cultos desde casa, lo puedo seguir mirando desde casa, tengo mi altar en casa, mi lugar alto, y adoro a Dios. Porque Dios está acá, y gloria a Dios, y aleluya, y nos olvidamos de lo que Dios realmente nos pide, que juntos le adoremos. En el libro de Hebreos dice que tengamos cuidado cuando dejamos de congregarnos, porque es importante. El Señor Jesús habla de la iglesia como ese cuerpo de Él, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que somos un cuerpo, el cual servimos y ministramos unos a otros y damos la gloria a Dios. Ahora, yo siempre digo que puedo ver personas en la calle, tal vez usted conozca, que le falte un dedo, que le falte una mano,
que le falta una pierna. Y va a andar caminando, va a andar por allí en la vuelta y usted lo va a ver. Pero nunca va a encontrar una mano andando, a no ser en la película esa de los locos Adam, ¿verdad? La mano andando, una pierna andando. Pero muchas veces nosotros, los cristianos, pensamos que hacemos las cosas correctas, que estamos bien, pero no estamos haciendo lo que realmente a Dios le agrada. Este rey hizo las cosas muy bien. Mandó a arreglar el templo, las grietas del templo, hizo todo, pero algo no hizo. Eliminar esos lugares altos donde el pueblo iba a adorar, y en cierta manera de una forma que a Dios no le agradaba. Y dijo, bueno, no pasa nada, hice algunas cosas. Pero si miramos capítulo 15, en capítulo 14, Amasías, este es otro rey, dice, en el segundo año, ¿verdad?, de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. O sea que este también hizo lo recto, pero no como David. ¿Y qué había hecho David que el pueblo había dejado de hacer? Adorar a Dios, ¿verdad? O como me alegré con lo que decían, en ese peregrinar, en ese andar. Y miramos el capítulo 15, voy a ir más ligero porque no voy a leer todos los reyes, ¿verdad? Reinado de Azarías, voy a leer el versículo 3, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba inciensos en los lugares altos. Seguía la misma situación. Los reyes eran rectos, hacían las cosas rectamente, pero había algo que no tomaban la decisión. Había algo que los dejaba ahí. Hago lo recto, pero voy a dejar algo por las dudas. Esto es más para los hombres, las damas no son tan así, pero los hombres que tienen galpones guardan cosas que no sirven para nada, ¿verdad? Siempre. Porque decimos, esto me va a servir algún día, y lo guardan, ¿verdad? Y ya cuando uno no puede entrar en el galpón, dice, voy a hacer una limpieza. Y empieza a limpiar, esto voy a sacar y va poniendo, pero después lo acomoda, ¿verdad? Entran las mismas cosas que no sirven para nada, pero están acomodadas. Porque nos cuesta desprendernos de cosas que no nos van a servir para nada, pero están ahí por las dudas, ¿verdad? Y pueden pasar años. Sí, algunos se ríen porque saben que estoy diciendo la verdad, porque yo lo hago, ¿verdad? Hasta que un día tomo la decisión de no, todo, ya está, ¿no? Y tiro, ¿verdad? Y está. Y ahí tiré de cosas, ¿verdad? Y dije, ya está. Por mi trabajo siempre me están regalando cosas, ¿no? Y siempre cosas y tal, y llego. Y un día mi señora me dijo, ultimátum. No traigas más porquerías a casa, ¿no? No, pero esto sirve, ya, esto va a servir. No, ya está. O las cosas o vos. Entonces está bueno. ¿Quién acomoda las cosas? Y bueno. Entonces cuando me regalan, cambian una canilla. ¿Quieres llevársela? No, gracias. ¿Verdad? No, pero no le sirve a usted. Sí, puede servir, pero désela a otro, capaz que le sirve más que yo. No, pero llévela. No. ¿Verdad? Y uno la mira ahí con cariño. Bueno, está. Pero tengo el ultimátum. Aunque la puedo llevar escondida en la mochila y va derecho al galpón, pero no. Pero todos hacían lo recto, pero había algo que no hacían.
Y esto que digo es como que muchas veces también en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, nosotros tenemos nuestro altar en nuestro corazón, donde allí sacrificamos cosas que no son para Dios. A veces guardamos y hacemos un culto en nuestra propia vida de cosas del pasado, dolores del pasado, personas que nos han dañado, y tenemos ese altar ahí. Vamos a la iglesia, vamos al templo, adoramos a Dios, pero también tengo mis propias cosas en mi vida. Y que me hacen vivir tal vez y cantar como cantamos hoy, de esa última canción que me encanta, ¿verdad? Quiero enamorarme más de ti, Dios. ¿No? Quiero enamorarme más. ¿Y qué implica eso? Hace unos días un pastor decía, la iglesia es la novia reluciente del Señor. Pero nosotros los cristianos la estamos vistiendo con harapos por nuestra forma de vivir como cristianos. Nos hemos acostumbrado a vivir una vida donde adoramos a Dios, pero aún tenemos cosas en nuestra vida. Guardamos cosas en nuestro corazón que nos sirven mucho. En el capítulo 15, versículo 32, habla de Jotam. Cuando comenzó a reinar, tenía 25 años. Versículo 34 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, pero con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún hacía sacrificios en esos lugares. Pero no siempre fue así, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto, no leí lo que hacían los reyes, lo que hacían los malos, ¿verdad? Porque eso no necesitamos ni hablarlo. Reyes que decidían no adorar a Dios, hicieron cualquier cosa, pero estoy hablando de los que sí buscaban a Dios y hacer las cosas correctas, pero siempre faltaba algo. Siempre había algo. Pero no siempre fue así. Miren el capítulo 18. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¡Wow! Este sí, este de los míos. Rompía todo. Pero es interesante cuando este rey dice que empieza a quitar los lugares altos, no solamente los derriba, sino que empieza a romper todas aquellas imágenes que el pueblo de Israel habían empezado a adorar también, hasta algo que Dios les había dado, la serpiente. ¿Recuerdan la historia? El pueblo había pecado, la serpiente venía, los mordían, se morían y oh, pecamos, necesitamos ayuda de Dios. Y Dios dijo, bueno, Moisés, hace esto, y el que mira a la serpiente no va a morir. Bueno. Algo que Dios le había dado para bien, la empezaron a usar para mal. Empezaron a adorarle, empezaron a darle ofrenda a aquella serpiente. Y aquel hombre, Ezequías, dijo, esto yo sé que lo mandó Dios, pero no está haciendo de bendición. ¿A que sí? Rompió la serpiente. Hizo todo lo que los otros no se habían animado a hacer.
¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestros tiempos? Como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos. Es que hacerlo recto, al vivir una vida de simplemente oración, leer la Biblia, congregarme, tal vez no es lo que Dios está queriendo de mi vida solamente. Yo me he encontrado con muchas personas, tal vez usted también, que dicen que creen en Dios a su manera. Yo creo en Dios a mi manera. Y hay cristianos, ¿verdad?, que asisten a los cultos que creen en Dios a su manera. Porque cuando hay que tomar decisiones o hay que hacer cosas en nuestra vida, dice, yo soy así. ¿Alguna vez? Si te gusta, bien. Si no te gusta, pero yo soy así. Mirá, tremendo. Creemos en Dios a nuestra manera, pensando que lo que estamos haciendo está bien. Y puede ser que esté bien. No todo lo que nosotros hacemos está mal. Está todo rico, pero no exquisito. Estoy enamorado de Dios, pero quiero enamorarme más de Dios. Implica que muchas veces tengo que mirar este templo, como dice el apóstol Pablo, que somos templo del Espíritu de Dios, que mora en nosotros. Y aún hay lugares, altares que tenemos. Tal vez vecinos, tal vez hermanos en Cristo, tal vez algún familiar que nos hizo algo y no lo perdonamos, lo tengo acá. Y no hay caso. El quitar aún aquella serpiente que había sido de bendición, porque ya no se estaba usando con el sentido correcto. Que he sido el pastor que hice algo que ningún otro pastor ha hecho. ¿Verdad? Yo llegué a un pueblo donde habían 2 iglesias. Y habían 2 iglesias porque se habían peleado los hermanos. Y lo interesante era que una iglesia estaba a 1 cuadra y media de la otra. Y cuando yo fui a predicar en una iglesia, yo conocí a los hermanos de ambas iglesias. Entonces, fui a predicar en una iglesia, entonces cuando estaba con los hermanos de esa iglesia, los de la otra iglesia no me saludaban. Pero si yo estaba solo, como me pasó, ir a la panadería a comprar algo y estar un hermano, pastor, ¿cómo está? Bien, bien. Y hacía un día no me había saludado porque estaba al lado de otro hermano. Y entonces siempre dije, yo a este lugar no vengo ni loco, ¿verdad? Voy a predicar porque me invitaban a ir a predicar y a ministrar la cena. Pero la iglesia me invitó a ir de pastor ahí. Y oré, peleé mucho con Dios porque decía, Dios, yo acá no puedo. Pero Dios me llevó con una misión de unir a las 2 iglesias. O sea, de 2 iglesias ser una. ¿Verdad? Ya era. Y ahí en ese interín, cuando Dios fue, yo fui, y lo que Dios me mostró, el texto bíblico que Dios me convenció para ir, fui y se lo mostré a ambos líderes de las iglesias, ¿verdad? Y ambos me dijeron, y esas palabras quedaban muy fuertes, mire, pastor, a ese hermano no lo voy a perdonar en toda mi vida. Me clavó un cuchillo y lo tengo clavado acá y voy a morir con eso clavado. Y yo decía, ¿pero para qué? No podés. La Biblia dice que no. Y él era muy querido en el pueblo, era considerado un muy buen cristiano. Y el otro también.
pero con rencor, con dolor en su corazón. Llegó un momento que fui pastor de las dos iglesias, ¿verdad? Y como la ventaja era, como eran cerca, podía predicar acá y salir corriendo y llegar a la otra, ¿verdad? Y tener el culto en la otra, eran tan cerquitas. Entonces un día me reuní con ambas iglesias, por separado, ¿verdad? Con cada una en su lugar. Y le dije así: hermanos, yo me siento que no tengo autoridad para hablarle a alguien que perdone si yo no perdono. ¿Cómo tengo autoridad yo para decirle a alguien, mirá, tenés que perdonarlo, si vos guardás un rencor tan grande en tu corazón? No podés, no tenés autoridad. Entonces les invito a algo, le digo, somos una misma iglesia, somos un mismo cuerpo, tenemos un mismo apellido, somos bautistas los dos, tienen un mismo pastor. ¿Qué impide de que nosotros volvamos a ser uno? Y bueno, ahí Dios obró y bueno, en una decisión de ambas iglesias, por separado, decidieron hacer un culto de reconciliación. Y era un evento tremendo para el pueblo, de muchos años de saber que estaban todos peleados, a tener un culto de reconciliación. Por años hicieron lo bueno, hicieron lo recto, pero tenían los lugares altos donde adoraban y hacían culto al rencor, al dolor del pasado. Y el día que hicimos ese culto de unificación fue tremendo lo que Dios empezó a hacer en el pueblo, porque ahora teníamos autoridad para hablar de perdón. Y Dios empezó a hacer cosas maravillosas. A veces debemos tomar decisiones nosotros como hijos de Dios de decir, opa, esto me parece que no anda. Cuando Jesús se encuentra con aquella mujer y le pide agua en el pozo, hay una frase que usamos mucho, ¿verdad? Lo que Jesús dijo, que Dios busca ¿qué? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cuál era el pleito que había entre los samaritanos y el pueblo de Israel? ¿Cuál era el templo verdadero? ¿Dónde era el Dios? ¿Dónde Dios iba a manifestar? Y el Señor le dice, miren, no importa el lugar, importa el corazón. Tu corazón debe ser un corazón que adore a Dios en espíritu y en verdad. Y a veces necesitamos tomar nosotros decisiones en nuestra vida de decir, mira, esto no es bueno. No puedo vivir una vida así como hijo de Dios. Necesito ir más allá. Necesito romper esos lugares altos que hay en mi vida. Y a veces nosotros, yo como pastor, pero antes de ser pastor, como hijo de Dios, sin dar cuenta empiezo a levantar ciertos altares. Y adoro, Dios, tremendo, ¿no? Y ahí adoro y recuerdo cosas y me quedo en el pasado. Y Dios dice, ya está. Eso fue el pasado, ahora hay cosas que quiero hacer diferentes. Una de las cosas que aprendí en tantos años, tengo un montón, creo que soy el mayor de todo lo que hay acá, debo ser más veterano de todo, aunque no lo aparento, ¿verdad? Pero creo que soy mayor que las hermanas acá que están acá, ¿verdad? He aprendido algo y a veces cometo el mismo error.
de decirle a Dios, Dios, voy a hacer todo lo que quiera menos esto. Y yo, sí, mira qué bien. ¿Verdad? Siempre dije a Dios, mira, Dios, voy a cualquier parte del Uruguay, cualquier parte donde vos quieras, menos Montevideo. No quiero Montevideo. ¿Verdad? Venía del interior, vine a Montevideo a estudiar en el seminario, y mi primera obra práctica en el seminario fue una iglesia en Montevideo. Y yo decía, no. Después el Señor me llevó al interior, me casé, estaba en el interior de fiesta. Y Dios dice, cuando estábamos viviendo el tiempo de gran avivamiento ahí en Quichón, donde Dios había unido al pueblo de Dios y adoramos y Dios estaba haciendo tremenda cosa, y dice, tengo una tarea para vos en Montevideo. No, Montevideo no. Y menos en mi cabeza estaba Villa Española, ¿verdad? Porque en mi época de joven, de estudiante del seminario, hacían campeonatos de fútbol, iba la gente de Villa Española, iban con la cajita de vino, iban a jugar al fútbol, ¿verdad? Unos líos tremendos, unas piñatas bárbaras, ¿verdad? Y dice, ya. Y Dios dice, no. ¿A dónde vas a estar? Cualquier lugar, menos. ¿Dónde estoy pastoreando? Villa Española. Y hablaba con un vecino hace unos días atrás, que de que estoy en Villa Española, hablo con él. Hace 22 años. Y él hablando conmigo así, ¿no? Conversando, dice, ¿sabe qué algo que admiro? Dice que usted ha sido el pastor que ha durado más años acá en Villa Española. Y yo le dije, pero ¿sabe qué? Le pedí a Dios que me saque de acá de Villa Española el día que Él quiera. Pero que antes de irme, me gustaría verte a vos allí adorando a Dios. Y él dice, eso va a ser difícil. Digo, para vos y para mí, pero para quién no. ¿Verdad? Y hace poquito esta persona no fue al culto, ¿verdad? Pero fue y entró y dijo, la primera vez que entra en el templo. Y bueno, ya se está acercando, ¿verdad? Y Dios sé que va a hacer la obra en su vida. Pero necesitamos quitar los lugares altos que a veces sin darnos cuenta hacemos como hijos de Dios. Y pensamos que estamos haciéndolo bien, y está bien, está correcto, pero no es lo que Dios quiere. Debemos dejar nuestro yo de lado. Y esa es la parte más difícil para nosotros los cristianos, el yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y algunos tienen, la cruz le pusieron nombre, ¿verdad? Esta es mi cruz. Para algunos la cruz, no voy a decir acá porque algunos codiaron así, ¿no? Negarse a sí mismo. Aquellos hombres, aquellos reyes tenían algo en común. Querían hacer lo recto delante de Dios, pero no se animaban a dar el paso de gran transformación. De decir, basta, hay solo un Dios y a este adoro con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Ya no soy yo, mas Cristo en mí. Y Dios va obrando de una manera maravillosa en nuestras vidas cuando tomamos decisiones que están de acuerdo a lo que Dios tiene en su corazón.
Los tiempos son difíciles, escuchamos cosas que pasan en el mundo. Pero el Señor lo decía, hoy el hermano oraba. La palabra de Dios dice las cosas que van a estar sucediendo antes que Él venga. Pero Dios quiere hijos que le adoren de verdad. No solamente que hagan lo recto, sino que hagan lo que Dios quiere que hagamos. Y tenemos a veces que tomar decisiones difíciles en nuestra vida, de dejar de lado cosas que no nos sirven, que nos hacen daño. Vieron que a veces hay películas que tienen la foto de alguien y tienen los dardos esos, ¿no? Que tiran y le tiran a la foto, ¿no? ¿Sí? Ahí, a ese. A veces nosotros no tenemos la foto en casa, pero tenemos unos dardos tremendos, ¿verdad? Con nuestra lengua, y ahí demostramos dónde está nuestro altar. Ustedes se van a reír de lo que me pasa en Villa Española. Todos en Villa Española saben que yo nací en el Cerro de Montevideo, entonces por tradición de mi abuelo, me llevó de bebé al Tócoli, soy de Cerro, ¿verdad? Entonces el templo nuestro tiene la puerta en el fondo, la abrimos. El templo también hicimos alguna reforma, ya tenía unas maderas, vieron con las iglesias antes hacían los templos bautistas, la puerta y una madera, usted entraba y se encontraba con una madera, tenía que ir para el costado, para que nadie viera lo que pasaba del otro lado, ¿no? Era algo... No, nosotros sacamos todo eso y agrandamos la puerta, cosa que la gente vea lo que hacemos, ¿no? Y cada vez que juega Cerro, casi siempre los clásicos de Cerro y Rampla lo ponen los domingos de mañana, a la hora que tengo culto, que así no voy a poder ver los partidos, ¿verdad? Hincha de Cerro, ¿no? ¿No? Hincha de Cerro. Entonces, cuando Villa Española jugó en la A, que hace mucho tiempo, hubo un partido de Villa Española y Cerro a la hora del culto, ¿verdad? Y entonces se me pararon muchos de los jóvenes del barrio que yo les hablo y que eso, enfrente al templo, ¿verdad? Yo estaba predicando y ellos del frente del templo. El único partido que gana Villa Española, ¿a quién es? A Cerro. Los tuve, mientras yo predicaba, ellos gritándome de allá afuera, ¿verdad? Era difícil estar ahí. Bueno, por lo menos me enteré que habíamos perdido mientras estaba predicando ahí. No, pero terminó el culto, todo, y ellos estaban todos ahí. Camiseta Villa Española. Cuando salgo afuera a saludarlos, digo, me extraña. Porque vos sos fanático de Peñarol, ¿no? Sí. ¿Y vos? También. Ahora, no tienen cuadro ustedes, son que aparentan que son de alguien y van a... No, pastor, me decía. Digo, no, ustedes son falsos. Yo soy verdadero. Yo soy Cerro, ustedes me pueden gritar todo el tiempo acá. Perdemos, ganamos, ustedes siempre van a decir, ¿de qué cuadro es? De Cerro. Yo soy de Cerro. Pero ustedes es de quien gana, ¿verdad? Y saben la astucia de ellos, ¿no? Me dice, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es de Cristo o es de Cerro? Me dijo. Y yo le dije, de Cristo. Y dice, ay, entonces usted es un falso, güey. Y yo dije, tenés razón, le dije. Y ellos quedaron asombrados y dije, oh, nos dio la razón el pastor. Le digo, sí, estoy equivocado. Porque no debería ser de Cerro, mi prioridad debería ser Cristo. Entonces ahora no me importa si juega, si gana, si ven, porque me hicieron dar cuenta de una verdad, de cuál es la prioridad de mi vida. Es Cristo. Me gusta el fútbol, me encanta el fútbol. Ahora no puedo jugar ni 2 minutos al fútbol,
Pero hay algo que es una prioridad en mi vida, y es Cristo. Y cuando, sin darme cuenta, uno mira, y tal vez algunos de acá piensen que el pastor es loco lo que voy a decir, pero a veces sin darnos cuenta levantamos altares en nuestra vida, prioridades. Yo conozco muchos excelentes cristianos. He tenido hermanos músicos cristianos que no iban a un domingo al culto porque había un clásico. Y su prioridad era el clásico y no estar en la iglesia. Pero sin darme cuenta yo estaba en la misma situación. Y pude entender qué es el corazón que Dios busca. El fútbol es pasajero. En el cielo habrán algunos hinchas de Cerro, algunos de Rampla, los cuales voy a tener que abrazar, amar, ¿verdad? Y lo mismo, pero como hijos de Dios, ¿estamos haciendo lo que Dios realmente quiere o simplemente nos conformamos con hacerlo recto? Dice, bueno, está bien, soy un cristiano, hago lo correcto, oro, leo la Biblia, comparto el Evangelio, o estoy agradando a Dios y alegrando su corazón por lo que estoy haciendo. Decisiones que tomo en mi vida, que a veces son drásticas y que deben de ser así. Quiero enamorarme más de ti, lo canto, pero lo vivo, ¿realmente lo quiero? Es un desafío para mi vida, para la iglesia y para todo cristiano. Si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo con nuestros hechos y actitudes. Y si hay algún altar ahí, lugar alto en nuestra vida donde tenemos algo que estamos adorando y poniendo ahí, saquémoslo, tirémoslo, rompámoslo y tengamos un corazón como Dios quiere. Te invito a ponerte de pie para orar. Padre bueno, delante de tu trono estamos agradecidos, Dios, porque tu amor es incomparable, Señor. El poder experimentar, Señor, ese regalo de la salvación que tú nos has dado es tan hermoso, Señor. Padre, al ver lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, es algo que nos motiva cada día, Señor, a amarte, a honrarte. Y Padre, si hay cosas en nuestra vida que aún debemos romper, muéstranos, Señor. Queremos tener un corazón que te agrade a ti. Tenemos, Señor, el deseo de hacer todas aquellas cosas que tú quieres que hagamos, Señor. No queremos conformarnos, Señor, solamente al hacerlo recto, sino queremos ir más allá. Queremos hacer aquellas cosas que agradan a tu corazón, que tú anhelas en nuestras vidas. Ruego tu bendición sobre mis hermanos aquí, Señor, sobre esta congregación. Padre, quiero poner este barrio delante de ti. Eres tú el Dios que transforma vidas. Eres tú el Dios que va a transformar este barrio, oh Dios, por el testimonio de tu iglesia, de tus hijos, por la forma de vivir de ellos, por la forma de hablar de ellos. Padre, y por eso te doy gracias, Padre, porque tú estás haciendo y harás cosas aún mayores, porque así lo dice tu palabra, Señor. Y creemos en ella, creemos en tus propósitos y en tus planes. Y Padre, queremos que tú llenes nuestras lámparas, Señor, y que tú puedas, Padre, cada día estar guiando, oh Dios, nuestros pasos, para que todo lo que hagamos, Señor, esté de acuerdo a tu plan y tu voluntad. Oh Dios, gracias una vez más. En el nombre de Jesús, te alabo y te doy gracias. Amén, Señor. Amén.